Con toda la atención, no solamente de Brasil, sino de todos los países de América Latina y muchos otros de otros lugares, otros continentes, el Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Brasilia, analizó ayer la solicitud de un pedido de habeas corpus por parte de los abogados de Luis Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, y además aspirante a la presidencia de ese país en las elecciones programadas para octubre de este año, y siendo el favorito, pero de a mucho con relación a las encuestas y a los otros candidatos. Lula tiene en general un 34% y el que está en segundo lugar tiene apenas un 16%. Favorito en la gente que tiene intención de voto, porque en Brasil hay una gran desilusión. Sí, pero hay lugares, por ejemplo, los estados del norte de Brasil, en donde Lula tiene más de un 50% de aprobación. Porque son estados obreros, campesinos, sí, bueno, pero la decisión de ayer tiene mucha gente. La decisión de ayer es una de las cuestiones que vincula más el sector justicia o el ámbito de la justicia con la política. Porque evidentemente un grupo de 11 jueces estaba obligado a tomar una decisión sobre la solicitud de habeas corpus de Luis Ignacio Lula da Silva para no ser metido a prisión. En realidad, él está tratando de evitar una condena en firme ya de dos tribunales. Un tribunal de primera instancia en Curitiba, que lo condenó a 9 años de prisión. Y en segunda instancia, es decir, una apelación que hizo, pidió una revisión. Pidió una revisión y lo que hizo el tribunal, que le fue peor, que le aumentó a 12 años y un mes de prisión a Luis Ignacio Lula da Silva. Y eso es por un solo caso. Por un caso, que es el caso relacionado con lo que se llama la corrupción pasiva, que es una corrupción que le benefició con un apartamento o un piso, como ellos le llaman, en Guarujá, un lugar en Sao Paulo, y que se dice que fue un apartamento que le fue concedido por la compañía, una de las compañías beneficiarias con obras del gobierno del Partido de los Trabajadores. Eso por ese lado, porque también con el asunto del abajato que mucha gente ha hecho de la 100 premiada, él ha sido mencionado y por ese caso todavía él no ha enfrentado la justicia. Bueno, pero la cuestión es que el tribunal debía decidir por mayoría de votos si se aceptaba o se rechazaba el habeas corpus presentado por los abogados de Lula. Y el tribunal lo rechazó. Sí, desde antes de ayer, o quizá toda la semana, muchos pensaban en Brasil, estuvimos dando seguimiento, que sería una votación abrumadora contra Lula. Es decir, quizás 9 contra 2, una cosa así. Sin embargo, luego, con los debates, las argumentaciones, algunos de los magistrados, que no es que piensen que Lula es inocente, pero parten del criterio de decir, bueno, si no se ha agotado totalmente el proceso, no es necesario que este hombre vaya a prisión, mientras tanto, porque está en un proceso de apelación. Mientras que otros decían, sí, es necesario, tiene que haber algún tipo de sanción, porque no se puede privilegiar a alguien porque haya sido expresidente, cuando mucha gente común y corriente ni siquiera se llevan esos casos a esa instancia, sino lo que se está tomando en cuenta no es que él fue presidente, es que él es candidato. No, pero bueno, pero lo que fuere, político, notable, ¿no? Y rico, porque dejémonos de cosas, Lula es rico ya. Sí, mucha gente quiere venir a decir, no es el obrero que llegó ahí. No, de ninguna manera. Entonces, bueno, para un ciudadano común y corriente no se tienen tantas contemplaciones. Hubo mucha tensión en Brasil todos estos días y sobre todo ayer, porque miles y miles de brasileños, de una opinión y de otra, es decir, gente que apoya a Lula y gente que quiere que Lula vaya a prisión, porque entiende que los defraudó, que fue un presidente que se corrompió, que traicionó los postulados con los cuales llegó a la presidencia, querían ver a Lula en prisión y otros que no. Hubo tanta tensión en un momento dado que incluso el jefe del ejército hizo unos pronunciamientos que no lo dejó muy claro, pero como que eran una advertencia que mucha gente se atemorizó. Como que si la cosa no funcionaba, que los militares tenían que hacer valer la Constitución y qué sé yo, y como que tenía que darse una decisión. No se refirieron exactamente al tribunal ni nada de eso, pero como que mucha gente dijo cuidado. Y entonces finalmente, en una decisión apretada, si se quiere, porque fue 6-5,
ya pasada las medianoche en Brasil, ¿verdad? Era más de medianoche en Brasil, se decidió la votación para rechazarle esa solicitud de el habeas corpus a Luis Ignacio Lula da Silva. Eso significa que como ya el Tribunal Supremo rechazó este habeas corpus, le queda muy poca opción a Lula para mantenerse en libertad y para continuar presentándose como candidato a la presidencia de Brasil. Tal vez algún tipo de resquicio poco probable podría utilizar Lula para seguir siendo candidato presidencial. Bueno, ahí ellos tienen los pasos que van a dar, según estaban explicando los reporteros que estaban cubriendo ya en Brasil. Primero, ahora esto tiene que ir de nuevo a Sergio Moro, que va a decidir en Curitiba, que le dio la primera condena. Que va a decidir entonces ya, bueno, ahora o mañana o pasado ya vaya a prisión, ¿verdad? Hay todo una formalidad que se va a llenar. Sí. Y luego los abogados de Lula van a persistir con las apelaciones, ya no de esta decisión, que es inapelable, pero sí las apelaciones por la condena. Y también tienen pendiente someter un recurso ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil para ver cómo, porque dicen que hubo históricamente algún precedente, independientemente de la condena, que esté su júdice que pueda participar como candidato presidencial. Eso es prácticamente improbable, pero ellos van a intentarlo todo. Lo otro es que dicen que él tiene unos compromisos internacionales de conferencias, de invitaciones que le han hecho, bueno, y que quieren que se le permita, pese a todo, que él pueda salir de Brasil, con la promesa de que volverá. Ya. Esas son las cosas, los rejuegos de su barra de defensa. Eso es poco probable. Mira, Gustavo, lo que ha habido y lo que todo el mundo ha entendido, incluso en Brasil, cuando uno lee alguno de las versiones que se han publicado, es que Lula quiso ser el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, otra vez. Su partido. Su partido, debido a que era su mejor manera de defensa ante las imputaciones que tenía y el proceso judicial que obviamente, en su porque contra. Que candidato, si se le acusa de un delito, de una vez echa mano del argumento más requete manoseado en el mundo, persecución política. Persecución política. Él ha insistido que se trata de una persecución política. Eso es lo que él ha dicho y ha reiterado, y decía que este recurso que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia era una manera de, no de que se le permitiera ser candidato, sino que se le devolviera la honra que se le había dañado con las acusaciones que se le formularon. Se recuerda que el juez Sergio Moro interrogó a Lula da Silva y que hubo siempre, aún en medio de los interrogatorios, mucha gente manifestándose a favor de Lula en las calles. Lula y su gente están un poco como histéricos ahora y están viendo fantasmas, porque hasta Netflix dicen que eso fue parte de la conjura, que se estrenara la serie ahora. La serie sí, el mecanismo, que es una serie en donde hay un personaje que evidentemente... Está inspirada en el caso de Lava Jato. Ellos aclaran en la serie que no todo lo que ahí se pone es exactamente una copia de la realidad. Ellos ficcionaron esos hechos, como dicen. De todos modos, el Partido de los Trabajadores tiene la oportunidad de seleccionar otro candidato para las elecciones de octubre próximo y yo no sé si ellos van a insistir en seguir presentando a Lula. Van a insistir porque Lula es dueño de ese partido y ese es el problema de mucha gente, que entiende que los partidos deben morirse y enterrarse con ellos. Porque él, y yo creo que la propia incluso presidenta que fue destituida, Dilma, la Rousseff, mejor hubiese podido ser ella que la propusieran, porque ella fue por un asunto, si se quiere, menor, que fue sacada del poder. Pero no, Lula de nuevo. Y bueno, ellos tienen muchísimos otros dirigentes que no tienen mácula. Entonces, ¿por qué insistir con una persona tan altamente cuestionada? Bueno, este caso tiene un referente muy directo con la República Dominicana. Y digo con la República Dominicana porque a Lula se le está juzgando por corrupción pasiva. Claro, hay un ordenamiento jurídico diferente en Brasil. Aquí no juzgan a nadie, ni siquiera. Pero aquí no juzgan a nadie absolutamente. Ni por corrupción dura. Ni por pasiva, ni por activa. Ni por ninguna. Entonces, claro, está de por medio también la cuestión de Odebrecht. Por supuesto, hay muchísimas cuestiones que uno esperaba que en República Dominicana avanzaran con esta investigación,
pero evidentemente el Ministerio Público de nuestro país consiguió 4 meses más para una investigación que uno no ve nunca la gestión que están haciendo y parece todo un simulacro para que se olvide el caso Odebrecht también en República Dominicana. Bueno, es una pena en el caso de Lula porque fue un hombre que levantó muchas esperanzas, no solo en el continente americano, sino en el mundo entero por su origen. Es un hombre que viene muy de abajo, fue obrero, se preparó, dicen que él incluso, mucha gente lo ayudó incluso a convertirse en un tribuno, a saber las artes del discurso político, de las arengas. Él fue aprendiendo humildemente. Llegó a presidente, en principio fue muy elogiado y luego sabemos todo lo que ocurrió. Dicen que sacó a muchos millones de brasileños de la pobreza. Esa es una leyenda que yo no me la creo mucho. Bueno. Eso, que usted pone a cobrar un chequecito en el Estado, subsidio, usted no lo ha sacado de la pobreza. Usted lo ha hecho un pobre acomodado para que no haga nada para trabajar y salir de la pobreza por sí mismo. Hacemos una pausa. Chanel Rosa Chupani es el director del Servicio Nacional de Salud y tomó una decisión de suspender a una profesional del área de la salud que se dedicó en un centro hospitalario que está bajo la dirección del Servicio Nacional de Salud, a ir por las diferentes habitaciones tomando fotografías. Incluso en el área de cuidados intensivos. Tomando fotografías de las personas que estaban hospitalizadas. Y vídeos. Y videos. Para denunciar que los servicios de salud estaban siendo ocupados por migrantes haitianos. Es uno de estos grupos nacionalistas que andan tratando de utilizar cualquier excusa para atacar a las autoridades o para atacar a la migración y acusar a los migrantes incluso de estarse llevando parte del presupuesto nacional en el área de salud. La decisión de Chanel Rosa Chupani fue correcta, apegada a la ley. Se detectó que esa persona estaba haciendo eso y la suspendió de sus funciones. Porque eso es una falta ética, en primer lugar. Luego una violación a la ley de salud también. Luego, Gustavo, lo que hemos tenido es una andanada de ataques, acusaciones, amenazas contra Chanel Rosa, lo que implica un tema incluso de seguridad. Y además, quienes han proferido todas estas amenazas ya lo han hecho antes contra otras personas que igualmente han expresado puntos de vista distintos del criterio que tienen los neonacionalistas o los nacionalistas, como les llamó Roberto Rodríguez Marchena ayer en un tuit que publicó, porque además son gente intolerante. Han amenazado a Chanel Rosa con darle un tiro. Sí, con agredirlo donde quiera que donde lo vean y que ellos saben por dónde se mueve. O sea, es una amenaza real. Lo han hecho con periodistas, con personas, con intelectuales, sociólogos, con gente que ha escrito y ha dicho, señores, dejemos esta locura. Hay un grupo que está totalmente fuera de sí en ese asunto, profiriendo amenazas. Han creado cuentas falsas de Twitter, han creado lugares en que colocan vídeos, ponen una cosa que ocurre en África y dicen que son haitianos aquí. O sea, es una locura de un grupo de personas incerebrada, digo yo, porque eso no tiene ningún sentido. Pero esta gente tiene que someterse a la ley. Eso está prohibido. Eso es aquí inclusive en el Código Penal dice que la tentativa de homicidio será juzgada como el homicidio mismo. Claro. O sea, si tú le dices a una gente, te voy a dar una puñalada, te voy a matar, tú puedes ser acusado de intento de homicidio y te puede caer una condena encima. Entonces hay que ponerle un freno a esto, no puede ser. A Matías Bosch, por ejemplo, constantemente lo están amenazando con que lo van a matar. Matías Bosch es el representante de la Fundación Juan Bosch. Director ejecutivo. Director ejecutivo. Nieto de Don Juan. Nieto de Don Juan y una persona. Un activista pro derechos humanos activista en sentido general. Importante por temas relacionados con justicia, derechos humanos, la memoria de su abuelo, por supuesto, asuntos de carácter político, éticos y también asuntos migratorios, que lo ha asumido y lo asume como parte de la Fundación Juan Bosch. Exactamente. Bueno, pues esa jauría arremetió contra Chanel Rosa y luego contra Roberto Rodríguez Marchena, cuando él expresó apoyo a su amigo y a su compañero de gobierno,
como lo hicieron otros también, que también han recibido esa andanada de insultos. Ramón Tejada Holguín y otros que salieron en defensa de Chanel, pues esa gente inmediatamente, eso es una histeria colectiva. Colectiva entre ese pequeño grupo. Sí, pues en esa colectividad, que por pequeño no están exentos de cumplir la ley. Así, esa gente está asusando violencia contra otros y eso es lo peligroso, sí, ¿verdad? Bueno, hemos dado demostraciones de mucha intolerancia en estos grupos. Y hay quienes plantean, por ejemplo, que se trata de dos extremos. Hay quienes dicen, no, hay un grupo de derechistas, neonacionalistas o nacionalistas que están apostando de un lado y hay otro grupo que está en el otro extremo. No, porque han creado la leyenda de que estos son pro haitianos. Nadie es pro nada, uno es pro derecho. Sí. Entonces, obviamente, no se trata de eso tampoco, porque no es que existan dos extremos, es que hay un extremo. Exactamente. En donde un grupo de gente está reivindicando la matanza de los haitianos del año 1937. Bueno, de las leyendas que están creando ahora diciendo están haciendo campaña. Que el arzobispo de Santo Domingo, el monseñor Francisco Soria, supuestamente es haitiano. Ah, también. También están diciendo que defiende a los haitianos, supuestamente porque él es haitiano. Que por eso el sermón de las 7 palabras. Exacto, disparate de esa magnitud. Pero si tú dices, bueno, eso es risible, pero el problema es que esta gente quiere llegar a vía de hechos. Ya. Es una cosa, entonces eso no se puede estar permitiendo tampoco. O sea, la libertad tiene un límite, que es el respeto a la ley y el respeto a los demás. ¿Y qué van a hacer con los que son obispos, que son enemigos de los migrantes, antihaitianos? Eso se recogen. Homofóbicos. Sí, pero eso se recogen un poco. A ellos les pica y hubo gente de ese seguro que estaba con dolor de estómago con ese sermón dentro de la propia iglesia, pero por aquello de la disciplina tienen que hacer silencio y tragarse eso. Esa gente odia al propio Papa Francisco. Eso sí, se sabe. Sí, claro. Sí. Pero nada, que ellos no pueden hacer más. Pero esos otros que andan por ahí queriendo ser los más patriotas que los patriotas, esa gente sí que es peligrosa. Bueno, pues se confirma el discurso del odio. Obviamente. Se confirma que esta gente quieren establecer una especie de apartheid en la República Dominicana y que quieren además separar a la República Dominicana del mundo. Óyeme bien, sí. Hay que recordarlo porque aquí hubo un momento en que un grupo de personas creó un discurso tratando de excluir a la República Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas. Propusieron que nos saliéramos, que había una conspiración contra la República Dominicana y que el país lo que debía hacer era renunciar a todo eso y además expulsar a todos los haitianos y blindarnos nosotros como nación para proteger la soberanía y la nacionalidad. Bueno, eso es una cosa tan absurda que no merece. Porque que querían la fusión, ¿me entiendes? Entre Haití y República Dominicana. Esa era la acusación que yo brillante. Eso es una tontería muy grande. Yo creo que, por ejemplo, el presidente del PLD, doctor Leonel Fernández, que es un hombre con una visión internacionalista. Pero es el líder de ese grupo. Bueno, ellos dicen que él es su líder y él de manera oportunista deja que lo apoyen, pero yo sé que él se ríe de eso porque es un hombre inteligente. Seguro que puede traerle sacar la lengua a todo eso porque es un disparate. ¿Tú crees, Gustavo? Obviamente, hombre, óyeme. Leonel hizo unos esfuerzos en su gobierno y eso hay que reconocérselo, porque el país inclusive fuera signatario de muchos organismos internacionales y activó mucho el servicio exterior que había sido dejado en el abandono por Balaguer. Pero la fundación... O sea, él cree en eso y bueno, su fundación Funglode tiene una sede en Estados Unidos también. Pero la fundación Funglode quiso ser la representante de Transparencia Internacional en la República Exactamente, Dominicana. O sea que esas cosas a él le caen bien y después que el doctor Peña Gómez falleció, quien entró a Diálogo Interamericano fue el doctor Fernández, sí, que él esas cosas las admiraba siempre en Peña Gómez, pese a que le dolía a la gente que estaba a su lado, que odiaba a Peña. Pero, y él siempre creyó en eso. En un momento dado se sabe que hizo diligencia para que el PLD entrara incluso en la Internacional Socialista. En la Internacional Socialista, pero hubo gente que amenazó con inmolarse por eso. Pero entonces
esa gente está en el lado absurdo de la antihistoria, digo yo. Bueno. Esa gente que a Chanel Rosa que se cuide, que lo protejan, que no permitan que le den un punzonazo o una puñalada. No, y la gente sensata debemos solidarizarnos con él y claro, con Roberto y con todo el que opine con Matías Bosch, porque no puede ser. No, esa locura hay que frenarla. Sí. Yo creo que el gobierno debe asumir una responsabilidad mayor frente a todas estas cosas. Hoy aparecen unas declaraciones de Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que aclaró que el gobierno dominicano respalda la ley 169-14, que es la ley que estableció un procedimiento para que se reasumiera la ciudadanía de los ciudadanos que habían sido desnacionalizados por la sentencia 168. Tú sabes que aquí corrimos el riesgo, hace apenas unos días, de que esa ley fuese declarada inconstitucional. Sí, no, y esa gente va a seguir conspirando, esa gente no duerme. A nosotros nos correspondió hacer la denuncia y salir para decir que teníamos ese riesgo, pero obviamente la sentencia estaba hecha. Sí, y todavía no se debe nadie descuidar respecto a eso, porque esa gente va a seguir conspirando. Vamos a una pausa. Dijo Kierkegaard, el filósofo danés, que la peor condición, la más baja, en la que se podía caer ante Dios, quedaba perfectamente definida con la palabra periodista. Ay, Dios mío. Eso fue algo terrible que durante muchos años ha generado esa expresión disgusto, pero luego uno medita y al ver cierta gentuza que ha saltado esta profesión, uno cree que Kierkegaard se quedó corto. De todas maneras, hoy es Día del Periodista, uno no sabe si congratularse o darse una especie de pésame por lo que ha devenido esta profesión en nuestro país. Sin embargo, por los periodistas y las periodistas buenos y buenas que quedan, que respetan esta profesión, que se empeñan en capacitarse, que defienden los mejores intereses de la sociedad y del tiempo en que les toca vivir, por ellos, por ellas, uno debe decir salud. Hoy es Día del Periodista. Qué bueno. Gabriel García Márquez, más cercano a nosotros, Premio Nobel de Literatura colombiano. Y gran periodista. En una conferencia en la Asociación de Dueños de Periódicos del continente, dijo que el oficio periodístico... En la CIP. En la Sociedad Interamericana de Prensa. Eso fue en los últimos años que lo invitaron, porque lo odiaban ahí antes. No, pero lo invitaron, eso fue en una conferencia en Atlanta, creo. Él dijo que el oficio periodístico era el oficio más hermoso del mundo. Sí, dice que es una gran pasión. Porque es una pasión, y porque él lo vivió, y porque él como reportero y como periodista. Y luego, fíjate, lo que hizo Gabriel García Márquez fue fundar una fundación, Nuevo Periodismo Iberoamericano. Para enseñar. Para, exactamente, formar trabajar y formar periodistas. Si más que Premio Nobel de Literatura, García Márquez siguió siendo un amante del periodismo. Igual que Mario Vargas Llosa, que incluso no le gusta que mucha gente diga en el mundo de la literatura, que dicen que el periodismo en la literatura es un género menor. Vargas Llosa siempre dice, no es menor. Ya. De hecho, él dice que los mejores novelistas, los mejores narradores han sido reporteros. Y él es un caso, y García Márquez un caso también. También, salen del periodismo, por supuesto. Entonces, obviamente, entre la frase que tú mencionas de Kierkegaard o Kierkegaard, el filósofo danés, y esta frase de García Márquez, tú tienes para escoger. Hay una variedad de opiniones. No, yo creo que ambos tienen razón. Sobre el trabajo periodístico. Pero ambos tienen razón. Pero tú tienes razón también en la parte donde tú dices que hay mucha gente que ha saltado el periodismo y que ha llegado al periodismo para delinquir, para extorsionar, para dañar reputaciones o para sencillamente enriquecerse. O para convertirse en bocina, como llaman, es decir, repetir cosas a cambio de que le paguen. El periodismo es un oficio, una profesión de compromiso, de seguimiento, en donde no se descansa. Continuamente tú estás dándole seguimiento, informándote, porque si tienes la responsabilidad de informar, tú tienes que estar permanentemente informado. Yo creo que es un compromiso social, es un compromiso que deviene desde el sector privado, porque el periodista no es un empleado público,
pero sirve a un público, obviamente. Aquí no es electo. Hay que hay más periodistas empleados en el Estado que en el sector privado. Sí, eso es verdad. Sí, periodista entre comillas. Bueno, ya, tú tienes la experiencia, por supuesto, porque la hemos vivido juntos. Gustavo y yo salimos juntos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 1984 fue que salimos. Sí, 84. 1984. Y desde entonces hemos ejercido el periodismo y lo hemos hecho con una vocación y con un interés. Primero en formarse, porque uno tiene que formarse. Claro, eso es fundamental. Como todo buen profesional en cualquier área, uno sigue estudiando Y en siempre. segundo lugar, con una responsabilidad y una vocación periodística, profesional, ética, defendiendo siempre el interés ético, el interés de los derechos humanos, el interés de la educación y no el enriquecimiento o la búsqueda del bienestar propio particular. Bueno, es una carrera muy difícil, complicada. Yo no se la recomiendo a nadie que desee vivir bien, que asuma el periodismo pero no, yo creo que hay muchas satisfacciones también cuando tú con tu ejercicio profesional aportas a un mundo mejor. Y sobre todo, una gran satisfacción que uno tiene, ya que tenemos unos años tú y yo, ¿verdad? Es que uno ve jóvenes, muchachos y muchachas que empiezan la profesión y cuando tú encuentras uno de esos que son diamantes para pulir y uno ve que van desarrollándose, eso es un gran orgullo para uno. Y además que tienen los mejores valores en ellos mismos, que vienen de su familia y luego de su formación personal, eso es valiosísimo y es una gran satisfacción. Y en el caso nuestro, a Gustavo y a mí nos ha tocado construir medios, levantar medios creados por nosotros mismos. Sí, también, después de trabajar en muchos medios de otros. Así es, señores, felicidades a los periodistas en su día.